Reveladas las escalofriantes lendas malditas del interior, causos aterradores que el pueblo oculta. En un pueblo seco, donde el viento arrastra más que polvo y las sombras parecen cobrar vida, Mariana se siente atrapada. Las noches son frías, pero hay un miedo más gélido que la temperatura. Desde hace semanas, varios niños han desaparecido, y las miradas de preocupación se cruzan entre los vecinos como si fueran dagas. Son solo habladurías, dice la policía, pero Mariana no puede ignorar su instinto maternal que la alerta sobre el peligro latente. Cada día cuando el sol se oculta, el corazón de Mariana late con fuerza. El tianguis, donde trabaja para llevar el pan a casa, se convierte en un escenario de susurros. Esta noche, un rumor espeluznante se desliza entre las bocinas. Hablaban de un anciano, don Ramón. La figura del viejo les llega a todos como un eco funesto. Niños que solían reír a su alrededor now son parte de un misterio que oscurece aún más cada esquina del pueblo. Mientras Mariana camina hacia su humilde hogar, la tensión en el aire le oprime el pecho. Escucha risitas nerviosas y miradas furtivas que se desvían al pasar. ¿Qué es lo que saben y no le dicen? Un escalofrío la recorre, y el pensamiento de su pequeño Diego regresa como un eco en su mente. «Anda con cuidado, mami», le dice él, como si pudiera sentir el peligro. Sus miedos de madre la consumen. Afuera, la luna observa sus pasos, bromeando con la valentía de una mujer que solo busca proteger a su hijo en un lugar donde las luces de la ciudad apenas iluminan las noches. Aquella noche, después de un día agotador, un destello en su teléfono le interrumpe. Un mensaje anónimo. «Cuidado con el anciano del pueblo, sus noches están llenas de secretos oscuros». El corazón se le detiene. ¿Don Ramón? Siempre fue amable, o tal vez esconde algo que no ha visto. Los ojos de Mariana parpadean como las luces que se apagan en una tormenta. El anciano del pueblo, querido por todos, ahora moldeado por el miedo. ¿Qué verdad aterradora se oculta tras su rostro de abuelo? Decide investigar. Las abuelas del pueblo, recelosas, cuentan leyendas antiguas, palabras malditas que revuelven su estómago. Se mencionan espíritus vengativos y maldiciones, un ciclo de terror del que suplicaron no volver a hablar. Y así, en cada relato que escucha, una sombra más oscura se cierne sobre la aldea, un velo de desconfianza que envuelve a todas las madres. Antes de continuar, necesito avisarte sobre algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema, y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayuda mucho con el alcance. En serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde dónde estás viendo. Siempre tengo curiosidad por saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos. Sus pasos son cada vez más firmes a medida que el miedo la abraza. Mariana se arma de valor y se dirige a don Ramón, pretendiendo que Diego quiere jugar con él. El anciano la recibe con una sonrisa, pero en su mirada hay un misterio inquietante. Habla de tradiciones con un tono que hace que a Mariana se le erice la piel. En su interior, un grito de advertencia resuena. De pronto, su teléfono vibra. Su corazón se detiene al leer el nuevo mensaje. «No dejes que se lo lleve. El anciano no es quien dice ser». El aire se torna pesado y las sombras parecen tomar forma a su alrededor. Sin poder resistir, Mariana se pregunta, ¿qué papel juega realmente don Ramón en todo esto? Con cada segundo que pasa, la verdad se oculta más, y la línea entre la protección de su hijo y el desastre se vuelve aún más nebulosa. La noche solo ha comenzado. La respiración de Mariana se tornó entrecortada mientras su mente luchaba con las palabras del mensaje. El anciano no es quien dice ser. ¿Qué significaba eso? La risa de Diego sonó en sus oídos como un eco lejano, y de inmediato una oleada de terror la invadió. Ya no había vuelta atrás. Su instinto la empujaba a averiguar, a desentrañar la verdad ocultada tras la fachada amable de don Ramón.
El viejo siempre había sido una figura venerada en el pueblo. Personas mayores le traían ofrendas de frutas y pan, y los niños lo visitaban diariamente por su inagotable repertorio de cuentos. Pero ahora su sonrisa parecía un disfraz, y sus ojos formaban abismos oscuros que Mariana no podía ignorar. «No puedo perder a Diego», murmuró, mientras la imagen de su hijo atrapado en una neblina oscura se apoderaba de su mente. Decidió que lo llevaría con ella. No podía arriesgarse a dejarlo solo mientras investigaba. Caminó rauda hacia su casa, el suelo áspero y frío haciéndole recordar que el tiempo apremiaba. Las sombras seguían al acecho, y el viento parecía murmurar advertencias. Al llegar, vio a Diego dormido en su cama, con una expresión de paz que contrastaba con el tumulto en su corazón. Al tocar su frente, un escalofrío la recorrió. El pequeño era su vida, y si debía enfrentar a don Ramón, lo haría por él. Lo despertaría y lo llevaría con ella. Un resplandor blanco a través de la ventana iluminó rápidamente la habitación, haciendo que cada rincón se llenara de fantasmagóricas imágenes. Mariana salió, Diego de la mano, adentrándose en la oscuridad. El camino hacia la casa del anciano parecía más largo que nunca. No había más murmullos en el aire, ni luces encendidas. Todo estaba en silencio. La tensión la envolvía, escuchaba cada crujido de las hojas y cada soplo de viento como si fueran gritos. Cuando llegaron a la casa de don Ramón, una sensación gélida la detuvo en seco. La puerta estaba entreabierta, crujía como si hubiera estado esperando su llegada. Se asomó, el corazón latiendo con fuerza. ¿Don Ramón? Su voz apenas rompió el silencio, resbalando en la penumbra. No había respuesta. Se atrevió a entrar y el lugar estaba desordenado, cosas esparcidas por todas partes. En la pared, fotos de niños sonriendo, pero algo en sus ojos parecía triste, como si guardaran secretos. Mariana tragó saliva, cada segundo sentía que el peligro se acercaba más. Diego la apretó de la mano, y cuando dio un paso adelante, sintió que algo la empujaba hacia atrás, como si la casa tuviera vida propia. «Mami, tengo miedo», susurró el niño, sus ojos empequeñeciéndose al mirar hacia la habitación oscura del fondo. «Esperemos aquí, Diego», dijo ella, a punto de perder la razón. Pero no podía esperar en el umbral, algo la llamaba, un oscuro impulso que la arrastraba. Sin pensarlo más, se adentró en la penumbra, dejando que los pasos de Diego resonaran como una oración en la oscuridad. Dentro, el aire se tornó denso. En el fondo, una figura difusa la esperaba. El brillo de sus ojos parecía encender una hoguera dentro de ella. «Te estaba esperando, Mariana», susurró una voz conocida. Era don Ramón, pero había algo diferente, algo aberrante. «Siempre supe que vendrías». El suelo tembló bajo sus pies y Mariana sintió que su corazón se detenía de nuevo. «¿Qué quieres de nosotros?», preguntó, temblando, mientras una sombra se cernía sobre ella. «Lo que siempre quise», dijo él, acercándose lentamente. «El ciclo debe continuar». Y antes de que pudiera preguntar, un grito desgarrador cortó la noche, un chillido familiar que la hizo caer de rodillas. «¡Diego!». A la distancia vio una sombra rasgar la oscuridad detrás de su hijo. Los ojos de Mariana se abrieron en horror. El anciano sonrió, satisfecha, mientras la oscuridad se tragaba su grito. La verdad estaba más cerca de lo que pensaba, pero no sabía si podría soportar lo que descubriría. La noche había comenzado y el terror estaba a punto de desatarse. ¿Qué le había pasado a su niño? ¿Sería capaz de salvarlo antes de que el ciclo se completara? La certeza de un destino oscuro se cernía sobre ella, como un mal agazapado, esperando el momento perfecto para atacar. El aire se volvió más frío. Mariana se quedó paralizada, asfixiada por el miedo que se cernía sobre ella, como una tormenta oscura.
Diego, gritó, pero la voz apenas alcanzó a salir, se desvaneció en un eco lejano. Enfrente, don Ramón alzó una mano, y la oscuridad pareció cobrar vida a su alrededor. El anciano sonrió, pero su sonrisa era como un destello macabro en la penumbra. No temas, Mariana, el ciclo necesita un nuevo comienzo, y tú puedes ser parte de esto. Las sombras a su alrededor danzaban, y a cada paso que daba hacia ella, el corazón de Mariana latía cada vez más rápido. ¿Qué significa eso?, tartamudeó, retrocediendo, aunque el impulso de proteger al... Su hijo la empujaba hacia adelante. Una figura emergió de la oscuridad detrás de don Ramón. Era Diego, pero sus ojos estaban vacíos, como si una fuerza desconocida los hubiera apoderado de su alma. «¡Diego, ven aquí!», exclamó Mariana, extendiendo las manos hacia su pequeño, pero el niño no se movió. Más bien, sus labios empezaron a murmurar palabras inentendibles, como si recitara un verso sin alma. Era un canto antiguo, lleno de ecos, que reverberaba en la casa despreciada por el tiempo. «Es el ritual, Mariana. La entrega debe hacerse en la noche más profunda», continuó don Ramón, acercándose sin prisa. «Los sacrificios nos han mantenido a salvo, a ti y a los demás, pero esta vez el sacrificio será diferente». Mariana sintió que las paredes se acercaban, que el lugar vibraba con las palabras de don Ramón. Las fotos de los niños enmarcadas se deformaron frente a sus ojos, sus sonrisas se torcieron en muecas que reflejaban sus sufrimientos. Un sudor frío le recorrió la espalda. «No puedo dejar que te lleve», dijo, su voz tomando un tinte de desesperación. Con un sobresalto, recordó lo que había leído en el mensaje. El anciano no es quien dice ser. La certeza jugó con su mente, cimentando el terror en su corazón. «Tú no eres el verdadero don Ramón, ¿verdad?», preguntó, la realidad comenzando a desmoronarse a su alrededor. Una risa baja y gutural brotó de los labios del anciano. «¿Y quién es el verdadero en este lugar? He visto pasar muchas almas, he aprendido de ellas. Cada niño es un susurro en el viento, cada sacudida de mi casa un eco del pasado. Y tú, querida, eres solo otra pieza en este juego». El ambiente cambió nuevamente, la casa comenzó a vibrar, como si un ser vivo estuviese tratando de escapar de sus cimientos. Mariana sintió que el suelo se movía bajo sus pies, desequilibrando su razón. «No, no, no», repetía sin cesar mientras trataba de aferrarse a la realidad. Diego avanzó un paso, como si un hilo invisible lo atara a la oscuridad. «Mami, ven», murmuró con una voz que sonaba lejana y extraña. Su pequeño estaba siendo devorado por la sombra que crecía detrás de él, y la desesperación se apoderó de Mariana. «Diego, no», gritó, al ver cómo la sombra lo envolvía lentamente, absorbiendo la luz del niño. El anciano dio un paso más, y sus ojos se incendiaron con una luz roja y oscura. «El ciclo debe continuar», repitió, el aire espesándose a cada segundo. Mariana sintió que su mente se tambaleaba, el terror se volvía tangible, casi una presencia que podía tocar. Se acercó a Diego, aunque una fuerza oscura parecía atraparla. «Diego, aguanta, te sacaré de aquí, no puedes quedarte», clamó, pero la sombra se reía, burlándose de sus intentos. Justo cuando sintió que todo estaba perdido, un silencio repentino llenó la habitación. La respiración de don Ramón se cortó, su sonrisa se desvaneció en una mueca de frustración. Una grieta apareció en el aire entre ellos, un vórtice negro que parecía atraer toda la luz. «¡Mariana!», un grito resonó, y al voltear, vio figura familiar a la distancia. El pánico la invadió al darse cuenta de que no estaba sola. La voz de su madre, perdida hace años, la llamaba desde las sombras. Su mente se fragmentó por un instante, y entonces comprendió. No solo estaba en juego su hijo, había más que descubrir. Mientras la oscuridad se retorcía y cambiaba, Mariana gritó de dolor, no por su hijo,
sino por las verdades que aún debía desenterrar. «No dejaré que te lo lleve». El eco de su grito resonó junto al vórtice, pero una risa resistente salía de su madre, un sonido que la hicieron sentir tanto amor como profundo miedo. ¿Qué estaría dispuesta a sacrificar para salvar a Diego? El ciclo había sido mencionado, y Mariana sabía que la noche aún no había llegado a su fin. Mariana sintió que el tiempo se paralizaba, mientras la risa de su madre se entrelazaba con los ecos del horror a su alrededor. La figura distante de su madre comenzaba a acercarse, pero no era la imagen que recordaba. Su rostro estaba envuelto en sombras, y los ojos brillaban con un resplandor antinatural. No era la luz de la niña que amaba, sino un fuego que consumía esperanzas y sueños. «Mamá, ayúdame», gritó, y el sonido se lo tragó la oscuridad. Don Ramón sonrió, su figura pareciendo crecer en poder y presencia. Las sombras comenzaron a danzar con más frenesí, susurros lejanos llenaron la habitación, con un coro de voces que crujían como hojas muertas en un tornado. Cada nota era un grito de advertencia que hacía temblar los cimientos de su cordura. «Tu madre nunca te ha dejado, pero no es quien dice ser», dijo don Ramón con un tono burlón, alzando su brazo hacia el vórtice oscuro. «Ella también es parte del ciclo. Tu verdadera descendencia se manifiesta cuando eliges aceptar el llamado». El odio y amor se entrelazaban en el pecho de Mariana, un torbellino que pulsaba como un corazón inquieto. La figura de su madre avanzaba lentamente, y con cada paso se vislumbraba más familiar, pero más oscura. Era un reflejo distorsionado que la cautivaba y aterraba al mismo tiempo. «Eres fuerte, como siempre lo has sido, pero el tiempo de resistir está llegando a su fin», murmuró su madre, su voz cargada de dulzura y veneno. Con un movimiento sutil tocó el aire, y el silencio se hizo más profundo. La oscuridad se aferró a todo, como si los gritos se socorriesen de su esencia. «¿Qué me estás pidiendo?», preguntó Mariana, sintiéndose perdida ante esa mamá que la llamaba. «No entiendo». El vórtice pareció latir al compás de su latido, y la promesa de la entrega flotaba en el aire pesado. La suelo bajo sus pies vibraba como si el secreto de la casa estuviera tirando de ella hacia el abismo. «Tu vida, la vida de Diego, todo tiene un precio. Este es el camino, la única opción. No hay retorno». La voz de don Ramón retumbó, mezclada con el eco del canto de los niños, llegando a sus oídos como un murmullo ensordecedor. Mariana se arrodilló, sintiendo el frío helado recorrer sus venas. A sus pies, imágenes de sus sueños perdidos brillaron por un momento, antes de ser devoradas por la oscuridad. «No, no puedo dejar a Diego. Él no tiene que pagar por lo que yo no elegí», gritó con desesperación. Diego seguía allí, quieto, como un pequeño ícono de piedad en medio del caos. Era su mundo, su razón de vida, y cada pedazo de su ser anhelaba romper las cadenas que lo mantenían atrapado. Pero, ¿qué pasaría si el verdadero sacrificio implicaba exponer o incluso perder lo que más amaba? A medida que la presión crujía el aire a su alrededor, Mariana levantó la vista y en un destello de coraje gritó: «Ningún ciclo se perpetuará a costa de mi hijo». Con el eco de sus palabras, la casa pareció temblar, como si luchara contra su propia esencia, pero su voz resonó como un faro en la tormenta. Entonces, de la grieta que se abría frente a ella, sintió que comenzaba a emerger una silueta nueva y brillante, un haz de luz que la iluminaba, mientras que las sombras retrocedían momentáneamente. ¿Era su madre quien estaba allí al fin? No, don Ramón, furioso, chasqueó los dedos y las sombras se agitaron, llenando el espacio de un terror palpable. No puedes escapar del destino, Mariana. Esta lucha está lejos de haber terminado. Mariana sabía que tenía que luchar no solo por Diego, sino por la verdad oculta tras el rostro del anciano y los murmullos que ya no callaban. La oscuridad la rodeaba, pero ya no era la única.
Se ha encendido una chispa que no podrá ser apagada, dijo su madre, su figura iluminando el rincón más oscuro de la casa. Y justo cuando todo parecía cobrar relevancia, el grito de una voz familiar resonó entre los ecos. «¡Cuidado! ¡No confíes en ella!». Era un grito distante pero claro, que parecía provenir de un lugar que ya había olvidado. Mariana sintió cómo la casa respiraba, preparándose para lo que vendría. Sin saber si se acercaba la salvación o una condena mayor, se armó de valor y dio un paso hacia la grieta. La casa crujió, y las sombras lanzaron tentáculos hacia ella y su hijo. «¿Qué harás, Mariana?», le preguntó la voz de su madre. En ese momento, la elección que debía hacer se tornó más aterradora que cualquier oscuridad que la rodeaba. ¿Estás dispuesta a enfrentarte a la verdad incluso si te consume? El silencio fue ensordecedor, mientras la vibración de la casa se intensificaba y un sentimiento abrumador de inevitable confrontación se hacía presente. ¿Realmente podría escapar del destino que tanto temía? Y así, con todo a su favor, pero también en contra, Mariana gritó, dispuesta a enfrentar lo desconocido. ¿El ciclo? Podría romperse, o todo podría caer en un abismo aún más oscuro. Pero un nuevo grito se oyó en el eco de su mente. «¡No mires atrás!». La grieta se expandió, y con ella una ola de frío helado envolvió a Mariana y a Diego. La luz brillante que había emergido de la nada ahora luchaba con las sombras que se deslizaban en su dirección, como serpientes sedientas de venganza. La casa parecía viviente, su aliento pesado y lleno de maldad. La profundidad de sus paredes, pintadas con historias olvidadas y susurros de sufrimiento, absorbía cada destello de esperanza. «¡Mamá, ven a mí!», exclamó Diego, estirando sus pequeños brazos hacia la figura que se acercaba desde la oscuridad. Era un niño pequeño, puro e inocente. Pero la presencia de su madre había comenzado a distorsionarse, y Mariana luchó entre el deseo de protegerlo y la necesidad de saber la verdad. «No, Diego, no lo hagas», suplicó Mariana, su voz entrecortada. Las sombras parecían escuchar y, conteniendo la respiración, decidieron apoderarse del niño, convirtiendo el aire que los rodeaba en denso y opresor. La risa burlona de don Ramón resonó en las paredes de la casa, llenando cada rincón con un eco macabro. «¿Ves, Mariana? Cada elección lleva consigo su monstruo. ¿Realmente crees que puedes salvarlo de su destino?». Con cada palabra del anciano, el suelo temblaba y el aire se cargaba más de desesperación. Era una trampa sutil, donde el amor de una madre se convertía en su mayor vulnerabilidad. Mariana sintió que sus venas ardían, una fusión de miedo y determinación. «Diego es más fuerte de lo que piensas. Este ciclo se rompe aquí», gritó, el sonido de su voz resonando con un coraje inesperado. La luz a su alrededor chisporroteó, casi como si respondiera a su desafío, pero las sombras no estaban dispuestas a ceder sin luchar. La figura de su madre se desvanecía en una risa horrenda mientras se acercaba cada vez más. «Todo lo que has conocido, Mariana, es un reflejo de tu deseo de hacer lo correcto. Pero ¿qué es lo correcto cuando un pacto está en juego? Acepta tu destino, acepta lo que eres». El aire se volvió pesado y Mariana sintió que su corazón latía con fuerza. A sus pies, la grieta se convirtió en un abismo oscuro, prometiendo consumir todo a su paso. «No, no eres mi madre, eres una ilusión, un eco de un pasado que no quiero recordar», gritó, levantando ambas manos como si pudiera ahuyentar la oscuridad. Con su aliento colisionando contra el frío, la casa se estremeció a su alrededor. Las paredes parecían moverse, como si adivinara la inminente ruptura del ciclo. Y entonces, mientras todo temblaba, algo se rompió dentro de Mariana. Esa chispa de valentía ardía más brillante que nunca. En el instante más inesperado, los ojos de don Ramón se oscurecieron, y, por un breve segundo, Mariana sintió que la oscuridad vacilaba. «Eso no será suficiente, niña. Solo el sacrificio completo romperá la maldición.
Estas intensificó a su alrededor, y de entre la neblina emergió una figura inconfundible. Era su madre, pero no en su forma amorosa como la recordaba. Esta era una versión sombría, marcada por el sufrimiento, pero llena de una poderosa fuerza. Las llamas brotaban de su figura como serpientes de fuego, escupiendo hollín y desesperación. ¿Por qué esperas, Mariana? Esto es lo que somos, lo que siempre hemos sido. La voz de su madre resonaba como un canto siniestro, atrayéndola hacia el corazón oscuro de la casa. El estilo de vida que Mariana había llevado parecía desvanecerse. Sus recuerdos se expandían, contándole historias de otras mujeres que habían sucumbido al mismo ciclo. La casa se movía, palpitando como si supiera que la lucha no solo era de ella, sino de las almas de generaciones. Esto no es amor, esto es manipulación, es todo lo que me has enseñado a evitar, exclamó, sintiendo que sus rodillas flaqueaban, pero su voz se mantenía firme. La sombra de su madre comenzó a desgarrar la realidad. El suelo respondía a la tensión acumulada, como si la casa retrocediera ante el poder de su voluntad. Volvió a Diego, cuyas pupilas se llenaban de miedo. Nunca te dejaré, nunca caeremos en su juego. Y justo en ese momento, la sombra de su madre se tornó voraz. Su rostro se distorsionó en una mueca de furia. ¿Por qué no entiendes? La verdad siempre exige un precio. Únete a mí o serás destruidas. Mariana sintió el frío aumentar, calándole hasta los huesos, pero de otro pequeño rincón de su alma, una chispa de resistencia emergió. Fue como una bomba de energía, empujándola a luchar, a recordar por qué había vuelto a este lugar aterrador. Por amor. Pero el amor, en esta situación, no solo era un refugio, era una espada que cortaba cadenas. «No, yo elijo la verdad», gritó, un grito de guerra que reverberó en cada rayo de luz, cada fragmento de esperanza que aún permanecía. Sin esperar otra respuesta, se lanzó hacia su madre, enfrentando no solo su imagen distorsionada, sino cada pedazo de su historia familiar. Las sombras rugieron al unísono, cercando a Mariana y a Diego en una oscuridad tangible. Si sacas a la luz todo lo que oculta esta casa, si revelas sus secretos, la maldición se quebrará, exclamó Mariana, la voz ampliándose como un eco de valentía. Las paredes crujieron, algo en el aire cambió, la casa se estremeció, como si pudiera sentir el peso de la verdad a punto de ser revelada. La sombra de su madre vacilaba, dudando entre aceptar o atacar, pero la fuerza de Mariana comenzó a abrir un camino entre las tinieblas. «Diego, agárrate de mí». Y cuando las sombras intentaron atrapar a su hijo, ella se interpuso, desafiando a la oscuridad misma. Pero justo cuando parecía que Mariana había dado un paso decisivo hacia su salvación, la figura de don Ramón apareció a través del abismo, sus ojos brillando con un conocimiento oscuro. «No será tan sencillo». Atemoriza. Mariana respondió con una determinación creciente, como si esa declaración sola pudiera ahuyentar el miedo. La verdad es lo que necesito para romper este ciclo. Entonces la casa comenzó a temblar. Las paredes vibraban si se deslizaban, revelando imágenes de horror. Hombres y mujeres atrapados, almas que habían perdido sus luchas contra las sombras. Cada imagen era un eco del pasado, un recordatorio de lo que les esperaba si no se enfrentaban a su realidad. Mariana, la voz de Diego apenas fue un susurro, cargada de angustia. ¿Y si no lo logramos? ¿Y si nos quedamos atrapados aquí? Mariana lo miró a los ojos. La luz de su niño brilla pero oscurecida por las sombras. No, tú y yo vamos a salir de aquí juntos. Con un estallido de coraje, Mariana avanzó hacia don Ramón, enfrentando la oscuridad que él representaba. ¿Qué es lo que oculta esta casa? Muéstrame. Las sombras respondieron, intensificándose a su alrededor, mientras una risa grave resonaba de nuevo en la habitación. La verdad siempre encuentra el camino.
advertía don Ramón mientras las paredes comenzaban a cerrarse a su alrededor. Mariana sintió que su corazón latía furiosamente mientras el vacío de la casa parecía consumirla. Ya no había vuelta atrás, un enfrentamiento final estaba a la vista, y sabía que el precio a pagar por la verdad podría costarles más de lo que estaban dispuestos a entregar. Pero justo cuando todo parecía sucumbir al caos, un grito desgarrador emergió, no de las sombras, sino de una ventana rota. «¡Mariana, ayúdame!». La voz fragmentada de una mujer reverberó y su esencia brilló brevemente en la penumbra, dando una nueva chispa de esperanza y terror a la vez. ¿Quién era esa mujer? ¿Y qué la había llevado hasta el borde de la desesperación? En ese instante, Mariana entendió que el camino hacia la verdad estaba lleno de secretos que podrían ser devastadores. ¿Logrará descubrir lo que realmente oculta la casa, o la realidad que enfrenta será demasiado aterradora para soportarla? Todo en la casa temblaba, como si estuviera viva, deseando liberar a sus almas atrapadas. Mariana sintió que el tiempo se distorsionaba. Los ecos de risas y llantos se convirtieron en un murmullo constante que le zumbaba en los oídos. La ventana rota parecía ser una puerta a un pasado desconocido, y la voz que había llamado su atención ahora se repetía, como un mantra feroz que la empujaba hacia adelante. «Mariana, ayúdame». La súplica resonó una vez más fuerte, urgida, y Mariana no podía ignorarla. Se volvió hacia don Ramón, cuya figura amenazante se retorcía con cada movimiento de las sombras. «Háblame de ella. ¿Quién es? ¿Qué le ha pasado?», preguntó, tratando de mantener la serenidad mientras el pánico comenzaba a infiltrarse nuevamente en su voz. «Es una de las muchas que han pedido ayuda», respondió don Ramón, su tono ahora más solemnemente grave. «Pero en esta casa, ayudar a los perdidos es arriesgarse a perderse a uno mismo». La luz en la habitación fluctuó, como si la casa estuviera debatiéndose entre el deseo de revelar y la necesidad de ocultar. Mariana sintió que sus piernas temblaban, y aunque su madre la advertía de lo que podría perder, había un impulso casi animal que la instaba a avanzar. «¡Diego, aquí!», le gritó, mientras lo guiaba hacia la ventana. La fragmentación del cristal la hizo pensar en las múltiples vidas que habían sido destruidas en aquel lugar. La esencia de la mujer parecía acercarse más, rodeada de un aura de fatalidad. «¿Quién eres?», preguntó Mariana, el miedo y la curiosidad entrelazándose en su voz. Una figura empieza a tomar forma, entre sombras y luz tenue. Una mujer con el cabello deshecho y ojos que reflejaban una profunda tristeza. «Mi nombre es Valeria. He estado buscando a mi hija», dijo, su voz quebrada pero llena de desesperación. «Ella está aquí, atrapada como yo». «¿Atrapada? ¿Dónde?». La tensión dejó de ser una mera sensación, se convirtió en una presión aplastante sobre el pecho de Mariana. «En el sótano», Valeria susurró, y aunque la revelación era aterradora, había una chispa de esperanza. «Debes ir antes de que sea demasiado tarde. Si deseas encontrar la verdad, deberás enfrentar lo que se esconde en la oscuridad». Mariana sintió que un frío glaciar le recorría la columna vertebral. Miró a Diego, cuyas manos ahora estaban temblando, y se sintió dividida. Las advertencias de su madre aún resonaban en su mente, pero el llamado frenético de la mujer era una invitación irresistible. «¿Nos acompañas, Valeria?», propuso Mariana, esperando que la figura espectral pudiera al menos guiarlos. «Yo no puedo salir, aún estoy unida a este lugar». Valeria respondió con tristeza. «Pero ustedes tienen la oportunidad de romper el ciclo. No dejen que el miedo los detenga». Antes de que Mariana pudiera articular una respuesta, el aire a su alrededor se volvió más pesado. Las sombras parecían cobrar vida hacia un ataque inminente. «¡No te vayas!», ella gritó, sintiendo una profunda conexión con esa mujer, un eco de su propia desesperación. Don Ramón comenzó a reír. «¿Qué esperas encontrar descendiendo a la oscuridad? La casa es un laberinto de mentiras. No hay luz en lo hondo, solo más sombras que devorarán la esencia de tu ser». «¡Cállate!», Mariana gritó, su voz repitiendo su determinación. «No me detendrás. Si hay una forma de ayudar, debo intentarlo». Las paredes continuaron agrietándose, la vibración creciente se hacía insoportable.
Mariana tomó la mano de Diego con fuerza. «Vamos, tenemos que bajar. Así será como aprenderemos la verdad». En ese instante, un grito ensordecedor resonó en todo el lugar, un eco de desesperación que la envolvió mientras avanzaban hacia el oscuro umbral que llevaba al sótano. Valeria desapareció en un susurro, pero su presencia quedó en sus corazones, como un impulso hacia adelante. Al descender las escaleras crujientes, Mariana sintió que la oscuridad las envolvía. Un susurro caliente se deslizó a su lado, como un aliento helado, llenando el aire con la promesa de un terror inimaginable. La sensación de ser observada creció. ¿Estás listo, Diego?, preguntó, tratando de ocultar su propio miedo mientras avanzaban en el umbral de lo desconocido. Un poco, respondió Diego, su voz cargada de terror. A medida que llegaron al final de las escaleras, una puerta entreabierta los esperaba, emitiendo un resplandor tenue y siniestro. Mariana respiró hondo y empujó la puerta, sintiendo cómo el aire viciado intentaba arrastrarla hacia adentro. Pero lo que vieron en el interior la dejó paralizada. Un círculo de sombras danzaba alrededor de algo, o alguien, y el eco de risas macabras resonaba como un canto de sirenas. No era un lugar seguro, sino un altar donde los sueños se desvanecían y las promesas se rompían. «¿Qué está pasando?», murmuró Diego. Pero antes de que Mariana pudiera responder, las sombras se abalanzaron sobre ellos, atrapándolos en un abrazo helado. La luz parpadeó, y Mariana sintió que perdía el control de su cuerpo. Lo último que pudo pensar antes de caer en el abismo fue que la verdad podría ser más oscura que cualquier sombra. ¿Conseguirían escapar de la oscuridad de la casa o se convertirían en nuevos ecos entre las paredes que gritan y lloran eternamente? Las sombras se agitaban alrededor de Mariana y Diego como serpientes dispuestas a devorarlos. El aire era espeso y parecía vibrar con los ecos de risas burlonas que se filtraban desde las paredes. Sudor frío recorrió la frente de Mariana. Cada paso hacia adentro era como hundirse más en un abismo sin fin. La luz titilante apenas iluminaba un altar en el centro de la habitación, una masa oscura de lo que alguna vez debió ser una vida. La figura que estaba situada en el medio parecía flotar, su cuerpo envuelto en un manto de penumbra, y Mariana sintió un tirón en lo más profundo de su ser. Una mezcla de asombro y terror la paralizó. «¿Qué es esto?», preguntó, su voz apenas un susurro. «Son las almas de quienes la casa ha atrapado», respondió Diego, con un temblor en su voz que resonó en el silencio. La realidad del lugar parecía hundirse en la mente de Mariana, el significado de cada palabra palpitando como un eco en su cabeza. «¿Y qué les ha pasado?», la pregunta salió de sus labios antes de que pudiera detenerse. ¿Hacia dónde los conduciría conocer la respuesta? «Están mintiendo, solo intentan que te acerques», interrumpió don Ramón, cuya presencia ineludible emergió nuevamente, sus ojos brillando como faros en la oscuridad. «Lo que ves aquí es un espejismo. Aquellos que se acercan son arrastrados a un juego del que no hay salida». Su voz era profunda, resonante como un trueno, y las sombras parecieron agruparse a su alrededor. El miedo acechaba en cada esquina de la habitación, y sin embargo, la curiosidad de Mariana era un fuego ardiente. «Debemos ayudarles», dijo, como una afirmación entre sí misma. «Valeria, su hija está aquí, ella necesita mi ayuda». Mientras su valentía comenzaba a disiparse, la sonrisa gelada de don Ramón se ensanchó. «Nadie escapa de esta casa con sensatez, Mariana. Te ofrece un trato. ¿Aceptarás el riesgo?». Fue entonces que las sombras comenzaron a bosquejar su forma más tangible, los rostros de aquellos que una vez habían sido personas reales. Sus ojos vacíos, llenos de desesperación y anhelo, miraron a Mariana. «Ayúdame», suplicaron en un coro lastimero. Diego retrocedió, tambaleándose hacia la puerta. «No podemos quedarnos aquí», gritó, sus ojos inquietos buscando la salida. Pero Mariana, impulsada por una fuerza que no comprendía, dio un paso hacia el altar. «No podemos dejarlos», dijo con firmeza, sintiendo que la conexión con Valeria la arrastraba hacia el peligro. Sin embargo, algo oscuro se agitó en la habitación.
Un lamento sibilante surgió de los rincones, como serpientes enojadas dispuestas a atacar. «No lo hagas, Mariana», tembló la voz de Diego. «Sal de aquí». Pero las sombras se alzaron, buscando apoderarse de ella. «¿Qué quieres, Valeria?», Mariana gritó, sintiendo una presión creciente en su pecho. Las almas comenzaron a retorcerse, formando torbellinos de desesperación que la rodeaban. «Respondan, díganme qué hacer». El grito resonó, un eco en el vacío que parecía atolondrar la habitación. Las figuras en las sombras empezaron a girar más rápido, como si un remolino oscuro las arrastrara. Fue entonces que, en medio del caos, una luz comenzó a brillar intensamente en el centro del altar. Una imagen se formó entre las sombras, y lo que vio la dejó sin aliento. «¡Mamá!». Una niña pequeña apareció, la imagen de su rostro bañada en lágrimas. Mariana sintió que las manos de su madre le apretaban el corazón. Era Valeria, llamando desesperadamente hacia el espectro de su hija. «¡Libérame!». Las paredes de la habitación resonaban con el lamento colectivo de las almas atrapadas. El miedo se transformó en una urgencia que empujó a Mariana hacia adelante, a pesar de la devastación que la rodeaba. Sin embargo, antes de que pudiera hacer un movimiento, el brillo la tradó, dejándola encerrada en un choque de luces y sombras. El mundo se desvaneció alrededor de ella, llevándola a un lugar donde los susurros se convertían en gritos. La pregunta invadió su mente. ¿Era realmente su destino ayudar, o había caído en un juego del que no podría escapar? Con la esperanza ahogándose en un mar de oscuridad, Mariana entendió que cada decisión podía cambiar su destino. Pero la verdadera horror estaba apenas comenzando. Entre los ecos de las almas, algo más despertaba. ¿Una sombra sin nombre? El tiempo parecía detenerse, y la presión aumentaba, cerrando la brecha entre la vida y la muerte, mientras la luz del altar comenzaba a romperse en pedazos, revelando un secreto mucho más siniestro de lo que Mariana había imaginado. ¿Podrán Mariana y Diego desentrañar la verdad antes de que el tiempo se agote? ¿O se convertirán en otra historia de terror dentro de las paredes de la casa? Mariana se sintió como si el tiempo se hubiera detenido, su corazón palpitando con fuerza, mientras las sombras danzaban a su alrededor. El grito de Valeria resonaba en su mente como un eco hiriente, y la imagen de su hija atrapada se deslizaba ante sus ojos. El altar, con su luz vacilante, parecía un portal a una verdad oscura que aguardaba ser desvelada. «No te dejaré», gritó, sintiendo que el poder de su dolor iluminaba el abismo que la rodeaba. Sin embargo, las sombras se arremolinaban, tratando de arrastrarla hacia la oscuridad de lo desconocido. Las voces de los niños atrapados en el recinto gritaban, cada susurro un rayo de esperanza y desesperación que hacía que su pecho se encogiera. «¡Diego!». La voz de su hijo la despertó del trance oscuro. «¿Qué vamos a hacer?». Su pequeño, con el rostro pálido y los ojos llenos de miedo, estaba aún al borde del altar. «Vamos a liberarlos, a todos», respondió Mariana, la determinación formando un escudo en su corazón. Sabía que esta era su única oportunidad, y no podía fallar. Su amor por Diego y su compasión hacia Valeria la impulsaron a avanzar. Las sombras parecían temer su resolución, y en su interior una luz comenzaba a brillar más intensamente. «Es hora de acabar con este ciclo», murmuró, sintiendo que la energía de las almas atrapadas la rodeaba. Mariana levantó su mano hacia el altar, cada palabra de su corazón convirtiéndose en un grito claro en el aire. «Los atrapados en la oscuridad, yo los libero. Lo que estaba sellado se romperá». Las luces comenzaron a retumbar, un oscuro vendaval surgió a su alrededor, como si la casa estuviera reaccionando al llamado de su fuerza. Las almas interesadas comenzaron a unirse a ella, unidas en un coro de esperanza, elevándose contra la oscuridad.
Encuentra la verdad, Marina, y no tengas miedo, susurró un eco entre las sombras, como el aliento de un ángel perdido. El brillo del altar parecía convertirse en un vórtex, atrayendo no solo a Mariana, sino también a las sombras que se agolpaban. La lucha era palpable, podía sentir el miedo de cada alma a su alrededor. Era un recordatorio del precio que habían pagado. Justo cuando la oscuridad parecía estar a punto de devorarlos, la imagen de Valeria emergió de la niebla. «Libérame, yo era el ciclo, tu sacrificio, Mariana, solo tú puedes romper la maldición». La súplica de Valeria resonó en el fondo de su ser. Mariana tomó un profundo aire y centró toda su energía. «Voy a liberar cada vaso de dolor, cada pieza de sufrimiento. Esto termina aquí». El vórtice se intensificó, y con un grito poderoso, el brillo se desbordó de su mano, explotar sobre el altar en un destello que resplandeció zumbando. Sudores fríos corrían por su frente. Las sombras comenzaron a debilitarse, pero no antes de que don Ramón apareciera, furioso, su rostro distorsionado. «No puedes hacerlo, el ciclo es eterno», soltó con un rugido, y la casa tembló con su ira. «No este ciclo», respondió Mariana con firmeza, sintiendo el apoyo de las almas leves. Un haz de luz estalló de su mano y chocó contra el anciano, haciéndolo retroceder. «Esta es mi verdad, y mi amor por Diego es más fuerte que cualquier oscuridad». Con un último grito, todo se iluminó. Las sombras comenzaron a disolverse en 1000 partículas de luz, y un coro de risas felices y sonrisas de los niños que habían estado atrapados resonaron por toda la casa. Mariana sintió que la energía creciente la envolvió como un abrazo cálido que la llenaba de esperanza. La casa, que había sido una celda, comenzó a desmoronarse. Las paredes resonaron con la vibración de cientos de almas liberadas. En un instante, todo se hizo silencio. Las sombras que alguna vez la rodeaban se desvanecieron, y Mariana se sintió más ligera. «¡Lo hiciste!», exclamó Diego, los ojos brillando mientras observaba el entorno transformarse. La casa, antes oscura y sombría, comenzaba a parpadear con destellos de luz y vida. «Ahora somos libres», añadió Valeria al despedirse como un hermoso susurro, su figura difuminándose mientras el viento la llevaba. Un estremecimiento recorrió a Mariana. No podía creer que había superado su miedo, que había luchado contra la oscuridad y había ganado. Pero la victoria tenía un precio. La luz era brillante, pero también fría. Los recuerdos persisten. Deberá aprender a vivir con lo que ha dejado atrás. «Vamos, mami», dijo Diego, tomando su mano. «Vamos a casa». Mariana lo llevó hacia la luz, sintiendo el calor del sol en su piel. El pueblo, una vez más, estaba en calma. Era un nuevo amanecer, una oportunidad de comenzar de nuevo. Se despidió mentalmente de todos los atrapados en la casa, de Valeria y de las sombras que habían vivido allí. Era un nuevo día. La marea de sombras se había desvanecido, y Mariana sintió que los demonios del pasado ya no tenían poder sobre ella. «Estamos juntos, Diego, siempre», murmuró, mientras se sentía libre. Y así, dejando atrás los ecos del terror, la familia empezó a caminar hacia un futuro brillante. Suscríbete inmediatamente para no perderte las historias que vienen. Necesitas estar aquí. No te olvides de darle like ahora mismo para alimentar al algoritmo y que más personas conozcan estas historias impactantes. Comenta abajo cómo te sentiste con este final. Tus teorías son importantes para nosotros. Y por favor, compartan este video con al menos 5 amigos que necesiten un poco de terror en sus vidas. No esperes ni un segundo más.